Antes de empezar, tienes que entender algo importante. Lo que estás a punto de escuchar nunca estuvo destinado al público. Durante meses, la mayoría de las personas creyó que la historia sobre la muerte de Gene Hackman ya estaba completamente resuelta. Un anciano, un final trágico, una mansión aislada en Santa Fe, nada más. Pero lo que los investigadores encontraron debajo de esa propiedad cambió absolutamente todo. Y créeme, si tan solo la mitad de la información filtrada es real, entonces no estamos hablando de una muerte común. Quédate hasta el final porque cada descubrimiento vuelve esta historia todavía más inquietante. Y si te fascinan los casos secretos, misterios ocultos y teorías que casi nadie se atreve a discutir, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana para no perderte ningún video. Cuando los primeros oficiales llegaron a la propiedad, pensaron que se trataba de un procedimiento rutinario. Gene Hackman había sido encontrado muerto dentro de su mansión de $4 millones en Santa Fe. La explicación parecía obvia. Un hombre de 95 años, enfermo, debilitado y viviendo aislado después de la muerte de su esposa Betsy Arakawa. Los medios aceptaron esa versión inmediatamente. Soledad, tristeza, vejez. Pero desde las primeras horas, algunos investigadores comenzaron a notar detalles que no encajaban con esa historia. Las cámaras corporales de la policía mostraban el cuerpo de Betsy Arakawa en el baño. Gene Hackman fue encontrado cerca de la cocina, muy próximo a la entrada principal. Ninguno de los dos tenía monóxido de carbono en la sangre. No había señales claras de violencia, tampoco indicios de entrada forzada. Aún así, agentes federales aparecieron en la propiedad pocas horas después. Más tarde, las autoridades dijeron que solo era una medida preventiva debido a que se trataba de la casa de una celebridad famosa. Pero varias personas cercanas a la investigación afirmaron después que la reacción del gobierno había sido extrañamente rápida. Demasiado rápida. De hecho, antes de que la policía local terminara de documentar la escena, ciertas áreas de la propiedad ya habían sido bloqueadas, no por la policía, sino por agentes federales. Al principio, las enormes puertas metálicas alrededor de la mansión parecían simples medidas de seguridad de una estrella de Hollywood retirada. Sensores de movimiento, cámaras térmicas, detectores ocultos, nadie le dio importancia. Gene Hackman había evitado a los paparazzi durante décadas. Era lógico pensar que quería privacidad. Pero tiempo después, los investigadores comprendieron algo fundamental. Esos sistemas de seguridad no estaban orientados hacia el exterior. Habían sido construidos para proteger algo dentro de la propiedad o para mantener algo encerrado. La mansión estaba completamente aislada detrás de enormes muros de piedra, lejos de las carreteras principales. Personas que habían visitado el lugar años atrás describían una atmósfera extraña, silenciosa, pesada, casi opresiva. Algunos ex-empleados incluso afirmaron que ciertas zonas de la casa estaban estrictamente prohibidas, especialmente la biblioteca. Según todos los testimonios, Hackman pasó la mayor parte de los últimos años de su vida allí, siempre en la misma habitación, siempre en el mismo sillón, horas enteras rodeado de libros antiguos y enormes estanterías. Al menos eso era lo que todos creían, hasta que el equipo forense encontró la puerta oculta. Estaba escondida justo detrás de una de las bibliotecas principales, perfectamente camuflada, sin cerraduras electrónicas, sin sistemas modernos, solo un mecanismo mecánico hecho de madera y metal, como si perteneciera a otra época. Los agentes tardaron varios minutos en entender cómo abrirlo. Y precisamente eso fue lo que volvió todo aún más perturbador, porque Gene Hackman tenía 95 años, sufría problemas cardíacos. Además, los médicos sospechaban que padecía Alzheimer. Aún así, aparentemente había utilizado ese complicado sistema apenas unos días antes de morir. Detrás de la puerta comenzaba un túnel angosto que descendía profundamente bajo tierra. Los primeros 40 pies estaban reforzados con concreto y vigas de acero. Todo parecía diseñado con estándares militares. Uno de los ingenieros estructurales contratados aseguró después que la construcción coincidía exactamente con protocolos de instalaciones gubernamentales secretas de los años 50. Incluso dijo que en toda su carrera solo había visto esa estructura en 2 lugares más. Ambos eran complejos secretos del gobierno. Pero cuanto más avanzaban los investigadores, más extraña se volvía la situación. El concreto moderno terminaba de repente. Las vigas desaparecían. Y en las paredes comenzaban a aparecer marcas antiguas de herramientas talladas directamente en la roca. La parte inferior del túnel era muchísimo más antigua que la mansión, más antigua que Gene Hackman,
más antigua que cualquier estructura que oficialmente debería existir bajo esa propiedad. Los agentes comprendieron entonces que no estaban entrando en un simple refugio privado. Habían descubierto algo que llevaba allí muchísimo tiempo, una estructura antigua que en algún momento había sido reforzada, sellada y escondida bajo tierra. Y aparentemente Gene Hackman había vigilado ese lugar durante décadas. Durante 7 días después de la muerte de Betsy Arakawa, no hubo ningún contacto con el exterior. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna solicitud de ayuda, nada. Pero lo que los investigadores encontraron en los servidores internos de seguridad volvió todo aún más inquietante. Todas las cámaras del interior de la casa habían sido desactivadas. Sin embargo, los sensores exteriores seguían funcionando al máximo nivel. Eso significaba que alguien había querido impedir específicamente que cualquier movimiento dentro de la casa quedara registrado, mientras mantenía protegida toda la parte exterior de la propiedad. Eso no parecía el comportamiento de un anciano confundido por el dolor. Parecía un plan. Alguien intentaba ganar tiempo. La gran pregunta era, ¿tiempo para qué? ¿Por qué un hombre gravemente enfermo apagaría todas las cámaras interiores justo después de la muerte de su esposa, pero mantendría activos los sistemas de defensa externos? La respuesta estaba escondida debajo de la biblioteca. Finalmente, agentes federales utilizaron tecnología LIDAR, la misma tecnología que usan los arqueólogos para descubrir ciudades ocultas bajo selvas densas. Los escáneres detectaron un enorme vacío bajo la roca, directamente debajo de la propiedad. Oficialmente, ese espacio no existía. Los registros del condado no mostraban ningún túnel, ninguna construcción subterránea, ninguna ampliación. Era como si alguien hubiera borrado deliberadamente toda evidencia de aquel lugar. Mientras descendían más profundamente, los investigadores notaron algo extraño en las paredes del túnel. Arañazos recientes, marcas nuevas de desgaste sobre los pesados mecanismos metálicos. Un especialista forense los examinó bajo el microscopio. Las marcas eran recientes, muy recientes. Coincidían exactamente con los 7 días transcurridos entre la muerte de Betsy Arakawa y la muerte de Gene Hackman. Eso significaba una sola cosa. El anciano había bajado allí varias veces durante la última semana de su vida, no a pesar de su estado de salud, sino aparentemente por algo que seguía existiendo bajo tierra. Y justo en ese momento, la investigación tomó una dirección que nadie esperaba. Al principio, los investigadores creyeron que aquel túnel había permanecido abandonado durante décadas. Pensaron que quizá se trataba de un viejo refugio de la Guerra Fría olvidado bajo la propiedad. Algo extraño, sí, pero inactivo desde hacía muchísimo tiempo. Sin embargo, los primeros resultados de laboratorio destruyeron esa teoría en cuestión de horas. El especialista forense Raymond Voss comenzó a examinar con más detalle los mecanismos metálicos de la puerta oculta. En teoría, iba a ser un análisis simple. Polvo, desgaste normal, determinación de antigüedad. Nada fuera de lo común. Pero apenas unos minutos después de empezar, Voss notó algo extraño. Los engranajes internos estaban limpios, demasiado limpios. Cuando observó las piezas bajo el microscopio, encontró finas marcas metálicas recientes en las zonas de contacto. No eran señales antiguas de uso. No había corrosión acumulada durante años. Eran marcas nuevas, como si alguien hubiera usado el mecanismo hacía muy poco tiempo. Voss interrumpió inmediatamente el análisis. Más tarde, un técnico que trabajó junto a él aseguró de forma anónima que jamás había visto al especialista tan perturbado. Según su relato, Voss dejó las herramientas sobre la mesa, salió del laboratorio sin decir una palabra y llamó directamente a sus superiores antes siquiera de redactar el informe oficial, porque el análisis revelaba algo decisivo. Aquellas cerraduras habían sido utilizadas apenas unos días antes, exactamente durante la semana entre la muerte de Betsy Arakawa y el colapso final de Gene Hackman. Eso significaba que el actor de 95 años, con problemas cardíacos graves y un estado físico extremadamente delicado, había descendido varias veces por aquellas escaleras de piedra, había abierto los enormes cerrojos metálicos, había cerrado nuevamente la puerta y había regresado a la superficie una y otra vez. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Por qué? La respuesta comenzó a aparecer más abajo en el túnel. En la parte más profunda de la estructura, los investigadores encontraron una pequeña cámara completamente sellada. El aire allí dentro era extraño, seco, casi estéril. Y precisamente en ese lugar los forenses descubrieron restos biológicos, rastros de ADN. Y según varias fuentes cercanas a la investigación inicial,
Fue exactamente ese hallazgo lo que provocó el cierre inmediato y secreto de todo el caso. Hasta el día de hoy, jamás se hizo pública la identidad de aquel ADN, pero internamente se confirmó algo inquietante. Según los expertos, ese material genético no debería haber estado allí, no dentro de una cámara sellada bajo una propiedad privada en Nuevo México. En pocas horas, toda la investigación cambió de categoría. El caso comenzó a manejarse bajo protocolos de seguridad nacional normalmente reservados para amenazas activas y operaciones sensibles del gobierno, no para la muerte de un actor anciano. No para una propiedad privada, no para un túnel olvidado. Varios investigadores locales perdieron acceso inmediato a los archivos. Documentos completos desaparecieron de los sistemas digitales. Algunos informes fueron reclasificados esa misma noche. Y eso puso nerviosos incluso a agentes experimentados, porque los gobiernos no reaccionan así ante simples coincidencias, especialmente no de madrugada. Pero aparentemente el ADN no era el único problema. Las muestras de aire tomadas en la parte más profunda de la instalación contenían residuos químicos asociados a procesos biológicos activos, no señales antiguas de descomposición, no mojo, no emisiones minerales naturales, sino indicios de algo biológicamente activo. Algo que, según varios técnicos, seguía generando actividad dentro de aquella cámara. Y entonces los investigadores descubrieron algo que cambió completamente la interpretación del túnel. El suelo de la cámara no era natural. La superficie de piedra había sido alisada intencionalmente, como una plataforma. Sobre ella había líneas grabadas, figuras geométricas y marcas similares a mapas estelares. Un especialista en cartografía histórica afirmó más tarde que aquellas marcas parecían coordenadas astronómicas. No decoraciones, coordenadas exactas, matemáticamente precisas. Junto a las paredes encontraron varias cajas de madera deterioradas por el tiempo. Dentro había piezas metálicas de origen desconocido. Algunas parecían demasiado modernas para el supuesto periodo en el que habrían sido fabricadas. Pero lo más extraño era otra cosa. Varias de esas piezas parecían construidas a partir de un solo bloque metálico continuo, sin uniones visibles, sin soldaduras, sin ensamblajes. Según algunos expertos, ese tipo de fabricación habría sido prácticamente imposible décadas atrás. Pero aquello aún no era lo más perturbador. En una de las paredes de piedra apareció un sistema de cableado instalado permanentemente. Un grueso cable coaxial recubierto de goma subía directamente desde la cámara hasta la zona privada de Gene Hackman en la superficie. El gobierno llamó entonces a la doctora Claire Sousa, especialista en infraestructura eléctrica. Ella pasó horas enteras examinando el sistema, y lo que descubrió sorprendió incluso a los agentes federales. La instalación era completamente independiente de la red eléctrica principal de la mansión. Tenía baterías propias, sistemas de respaldo, alimentación continua diseñada para seguir funcionando incluso durante apagones completos. Pero cuando Sousa desmontó las conexiones internas, descubrió algo todavía más extraño. No había micrófonos, no había altavoces, no existía ningún sistema de comunicación convencional. Todo el mecanismo tenía una única función: detectar vibraciones, frecuencias extremadamente bajas, pequeños cambios de presión atravesando la roca, movimientos detrás de gruesas paredes de piedra. Las señales eran enviadas directamente a la habitación privada de Gene Hackman sobre la superficie. Imagínalo por un momento. Durante años, aquel hombre se sentó solo en su biblioteca, no para escuchar música, no para ver televisión, no para entretenerse, sino para vigilar sonidos y movimientos bajo su propia casa. Y de repente muchas cosas comenzaron a tener sentido. Vecinos habían mencionado durante años que las luces de la biblioteca permanecían encendidas hasta altas horas de la madrugada. Otros recordaban haber visto a Hackman caminando por la propiedad en plena noche, siempre siguiendo las mismas rutas. En aquel momento todos pensaron que simplemente eran hábitos extraños de un anciano solitario. Ahora parecía algo completamente diferente. No estaba aislado, estaba vigilando. Y según varias fuentes, el sistema seguía transmitiendo señales la misma noche en la que Gene Hackman murió. Al final del sistema de cables, los investigadores encontraron la última cámara subterránea, y allí estaba, una enorme puerta de hierro, antigua, oxidada, masiva. No tenía bisagras visibles, no había manijas, ningún teclado numérico, ninguna cerradura electrónica. Y entonces notaron el detalle que cambió todo. La puerta había sido sellada desde afuera, no desde adentro, desde afuera. Eso alteró por completo la forma en que los investigadores entendían la situación.
Un refugio normal está diseñado para proteger a las personas que se encuentran dentro. Por eso los mecanismos de apertura siempre pueden ser controlados desde el interior. Pero aquella puerta era diferente. No estaba hecha para impedir que alguien entrara. Estaba hecha para evitar que algo saliera, para siempre. Las soldaduras recorrían todo el marco sin interrupciones, permanentes, definitivas. No existía ninguna forma visible de abrirla, ni desde afuera ni desde adentro. En ese instante, muchos de los agentes presentes comenzaron a mirar la mansión de Gene Hackman de otra manera. Los altos muros, los acuerdos de confidencialidad firmados por todos los empleados, el aislamiento extremo, los sistemas de seguridad. Tal vez nunca tuvieron la intención de proteger a Gene Hackman del mundo exterior. Tal vez estaban diseñados para proteger al mundo exterior de algo más. Y precisamente por eso el caso dejó de ser una simple investigación de muertes y se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Las autoridades detuvieron inmediatamente cualquier intento de abrir la puerta. Aunque equipos de corte industrial habían sido transportados al lugar, jamás se permitió utilizarlos. Los agentes únicamente documentaron todo, tomaron fotografías, escanearon las paredes, registraron las coordenadas grabadas en el suelo y luego volvieron a sellar la cámara, porque aparentemente nadie quería descubrir qué había detrás de aquella puerta. O peor aún, quizás alguien ya lo sabía. A partir de ese momento, toda la historia alrededor de Gene Hackman comenzó a cambiar. Su vida durante los últimos 20 años ya no parecía el retiro tranquilo de un actor anciano, parecía el aislamiento de un hombre que había recibido una misión. Fuentes internas afirmaron después que, inmediatamente tras el descubrimiento de la puerta sellada, agentes federales tomaron control absoluto de todas las comunicaciones dentro de la propiedad. Investigadores locales tuvieron que entregar sus teléfonos. Partes completas de los reportes desaparecieron de los archivos oficiales. Pero la reacción más extraña ocurrió esa misma noche. Vehículos militares sin identificación aparecieron alrededor de la mansión, no cerca de la entrada principal, sino rodeando las zonas boscosas cercanas. Algunos residentes aseguraron haber visto convoyes completos moviéndose de madrugada sin luces visibles. Otros hablaron de sonidos profundos provenientes del suelo, como vibraciones lentas bajo la tierra. Al principio muchos pensaron que eran trabajos de construcción o estudios sísmicos, pero entonces sucedió algo aún más extraño. Viejas denuncias públicas comenzaron a desaparecer de las bases de datos oficiales. Durante años, habitantes de la zona habían reportado un sonido subterráneo que aparecía regularmente alrededor de las 2 de la madrugada. Un pulso profundo, no demasiado fuerte, pero claramente perceptible. Algunas personas afirmaban que las ventanas vibraban ligeramente, otras decían que sus mascotas se alteraban sin motivo aparente. Incluso hubo quienes reportaron dolores de cabeza y problemas para dormir durante esas noches. Todas esas denuncias desaparecieron. No fueron archivadas, no fueron ocultadas. Fueron eliminadas completamente. Eso llamó la atención de investigadores independientes, porque las quejas comunes sobre ruidos no desaparecen de los sistemas gubernamentales de un día para otro, mucho menos retroactivamente durante varios años. Y la situación se volvió todavía más inquietante cuando operadores civiles de pequeñas estaciones sísmicas afirmaron haber registrado microvibraciones repetitivas provenientes exactamente de la misma dirección, siempre a la misma hora, siempre con el mismo patrón. Y poco después de iniciarse el cierre nacional del caso, esos registros también desaparecieron. Eso llevó a varios investigadores iniciales a una conclusión inquietante. El gobierno no estaba reaccionando ante algo nuevo, estaba reaccionando ante algo que ya conocía desde hacía tiempo. Porque si todo hubiera sido simplemente una extraña estructura bajo la casa de una celebridad, ¿por qué parecían existir protocolos preparados de antemano? ¿Por qué los bloqueadores de señal llegaron tan rápido? ¿Por qué se establecieron zonas restringidas militares en cuestión de horas? ¿Por qué la reacción fue más rápida que la de muchas agencias durante emergencias reales? Poco a poco comenzó a circular una teoría entre algunos de los involucrados. Tal vez Gene Hackman nunca descubrió aquel lugar por accidente. Tal vez había sido elegido. Y cuanto más investigaban su vida privada, más extraños parecían ciertos detalles de sus últimos años. Prácticamente desapareció de la vida pública. Casi dejó de viajar. Las entrevistas se volvieron extremadamente raras. Amigos cercanos lo describían como amable, pero cada vez más tenso y distraído. Algunos afirmaban que constantemente parecía escuchar cosas que nadie más percibía. Un antiguo empleado declaró anónimamente que Hackman revisaba ciertas zonas de la propiedad cada noche siguiendo exactamente la misma ruta. Siempre el mismo recorrido, siempre el mismo orden.
no como alguien confundido, sino como alguien siguiendo un protocolo preciso. Y de repente su comportamiento después de la muerte de Betsy Arakawa comenzó a tener otro significado. Los primeros reportes oficiales aseguraban que Hackman posiblemente no entendía que su esposa había muerto debido a su deterioro mental. Pero los datos de seguridad contradicen completamente esa versión. Las cámaras interiores fueron apagadas deliberadamente, los sistemas externos activados manualmente, los mecanismos del túnel utilizados repetidamente. Eso no parecía el comportamiento caótico de un anciano perdido, parecía la reacción desesperada de alguien intentando completar una última tarea. Imagina su situación, su esposa acaba de morir. Él sabe que tarde o temprano alguien llegará a la propiedad. Policías, paramédicos, investigadores, personas que no tienen idea de lo que existe bajo la casa. Y de repente, cada una de sus acciones parece lógica. Apaga las cámaras interiores para que nadie vea sus últimos movimientos. Activa las defensas exteriores para retrasar la entrada de extraños. Desciende una vez más por las escaleras de piedra. Abre los enormes cerrojos metálicos. Verifica el estado de la instalación sellada y regresa lentamente a la superficie. Tal vez sabía que le quedaba muy poco tiempo. Pero todavía había algo más que terminó de cambiar por completo la percepción de los investigadores. Mientras analizaban la cámara más profunda del túnel, varios técnicos detectaron pequeñas variaciones de presión cerca de la enorme puerta sellada. Al principio nadie le dio demasiada importancia. Pensaron que probablemente se trataba de cambios naturales dentro de la roca, corrientes de aire atrapadas, movimientos normales del subsuelo. Sin embargo, minutos después, los sensores comenzaron a registrar algo extraño. Un patrón, constante, rítmico, demasiado preciso para ser un fenómeno natural. Uno de los analistas describió más tarde aquella señal como una respuesta organizada. No era caótica, no parecía aleatoria. Era como si algo detrás de la pared reaccionara a la presencia del equipo. En ese momento, toda actividad alrededor de la puerta fue detenida inmediatamente. Algunos agentes querían abrirla, otros se negaron por completo. Según fuentes cercanas a la investigación, la discusión dentro del túnel se volvió extremadamente tensa, porque de repente la pregunta ya no era solamente qué había detrás de aquella puerta. La verdadera pregunta era si alguien debía abrirla alguna vez. Uno de los técnicos presentes supuestamente dijo algo que dejó al resto en silencio. Si un hombre pasó 20 años vigilando esto por voluntad propia, entonces probablemente sabía algo que nosotros no. Pocas horas después comenzó el bloqueo total de información. Periodistas fueron alejados de la propiedad. Solicitudes públicas relacionadas con los planos del terreno recibieron negativas inmediatas bajo niveles máximos de clasificación gubernamental. Incluso documentos aparentemente insignificantes desaparecieron de los sistemas digitales. Todo ocurrió demasiado rápido, mucho más rápido de lo normal. Y mientras la televisión seguía hablando de la muerte de un actor anciano y de una tragedia doméstica, bajo la superficie parecía desarrollarse algo completamente distinto. Equipos federales retiraron muestras biológicas, escáneres y dispositivos de almacenamiento durante la madrugada. Vehículos militares abandonaron el lugar bajo estricta escolta. Después de eso, el silencio fue absoluto. Pero una pregunta continuaba creciendo entre quienes participaron en el caso. Si Gene Hackman había dedicado décadas a vigilar algo bajo su propia casa, ¿quién le entregó originalmente esa responsabilidad? Porque nada en aquella instalación parecía improvisado. Los sistemas eléctricos independientes, los protocolos de seguridad, la arquitectura reforzada, la velocidad de reacción de las autoridades, todo indicaba que el gobierno ya conocía aquel lugar desde hacía muchísimo tiempo. Y eso llevó a una posibilidad todavía más inquietante. Quizás Gene Hackman nunca fue el dueño de aquel secreto. Quizás solo fue el último guardián. Un hombre que sacrificó los últimos años de su vida para mantener algo oculto bajo el desierto. Y si eso es cierto, entonces surge una pregunta aún más perturbadora. ¿Por qué la vigilancia continuó incluso después de su muerte? Porque según varias fuentes, equipos gubernamentales permanecieron en la región durante semanas enteras. No dentro de la casa, sino bajo tierra. Algunos residentes aseguran que las vibraciones profundas jamás desaparecieron completamente. Otros afirman haber visto vehículos sin identificación entrando a la zona durante la madrugada. Incluso hubo quienes hablaron de equipos extraños instalados cerca del terreno, semanas después de que el caso fuera oficialmente cerrado. Y tal vez ese sea el detalle más aterrador de toda esta historia. Los sistemas de monitoreo no fueron retirados después de la muerte de Gene Hackman. Fueron reemplazados, modernizados.
Eso significa que alguien continúa escuchando lo que ocurre detrás de aquella puerta sellada. Y si realmente no hay nada allí abajo, entonces, ¿por qué seguir vigilando? Piensa en esto por un momento. Un hombre de 95 años pasa 2 décadas viviendo aislado en medio del desierto. Revisa sistemas de seguridad cada noche, mantiene funcionando antiguos mecanismos, escucha vibraciones profundas bajo su propia casa, mientras el resto del mundo cree que simplemente se trata de un actor retirado. Luego su esposa muere, y en lugar de pedir ayuda, baja una última vez hacia la oscuridad. Tal vez sabía que estaba protegiendo algo, o tal vez sabía exactamente qué ocurriría si dejaba de hacerlo, porque hasta hoy, la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Qué había realmente detrás de aquella puerta? El gobierno jamás la abrió oficialmente, y eso es precisamente lo que hace que tantas personas crean que las autoridades no sentían curiosidad, sentían miedo. Las coordenadas grabadas en el suelo, las muestras biológicas, las vibraciones subterráneas, los archivos eliminados, las operaciones secretas. Por separado, cada detalle podría parecer una coincidencia, pero juntos forman una historia demasiado extraña para ser ignorada. Y quizás Gene Hackman nunca fue simplemente un actor viviendo sus últimos años en soledad. Quizás fue el último hombre encargado de vigilar algo que jamás debía ser descubierto. Si esta historia te dejó pensando, escribe tu teoría en los comentarios. ¿Crees que Gene Hackman conocía la verdad sobre lo que había detrás de la puerta? ¿O fue parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó? Y si quieres más historias secretas y misterios ocultos como este, suscríbete al canal y activa la campana, porque la próxima historia podría ser todavía más inquietante.